el exfiscal Curuchiche, quien dirigió la FESI los últimos años, evadió una orden de captura porque autoridades judiciales lo salvaron, lo protegieron. Insisto, de nuevo, las autoridades judiciales no puede ser que, claro, puede haber un juez que haga barrabasadas, pero no puede ser que todos para arriba estén involucrados en mayor o menor medida en dejar pasar ilegalidades. Guatemala no hay certeza de nada. Ni siquiera si mañana va a amanecer. Bueno, eso sí, ¿verdad? Porque eso no depende del gobierno, gracias a Dios. Ustedes se acordarán de el infausto Iván Velázquez. Bueno, Iván Velázquez fue ministro de la Defensa de Petro. Esta semana, que termina, la Fiscalía acusa ahora al viceministro, al ex viceministro, de ese negocio corrupto. Solo acusa al viceministro, no acusa al responsable, a quien autorizó el contrato. ¿Qué les parece? Que Iván Velázquez puso a su fiscal general. No, le suena la película, ¿verdad? Ya la vimos antes, pero bueno. Yo no sé si al final hay justicia terrenal, pero siempre hay justicia divina. Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Política en las Rocas. Hoy voy a hablar de pocos temas. No es que haya pocos temas de los cuales hablar, pero quiero hacer más corto el episodio. Hay muchas cosas de que hablar, de las que se podría hablar. La invasión mora a España es algo terrible, algo que ha hecho que sus socios, los socios de España, los socios europeos de España, estén pidiendo limitar la locomoción, la libre locomoción en el espacio Schengen, porque España no está haciendo lo que tiene que hacer. Desde hace mucho tiempo, Pedro Sánchez no está haciendo lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es renunciar. Pero bueno, no vamos a hablar de eso hoy. Nuestro paseo, como siempre suelo hacer dentro y fuera de Guatemala, se queda en América. Vamos a empezar en Colombia. Perdón, antes de eso. Colombia. Bueno, la próxima semana toma posesión Abelardo de la Espriella, el presidente electo, no el presidente que dice Petro que ganó, Iván Cepeda. Y eso va a marcar un antes y un después en muchas cosas en Colombia. Terrible gobierno de Petro, terrible ideológicamente y terrible en corrupción, porque aunque la izquierda pretenda hacerse pasar como anticorrupción, es corrupta hasta el tuétano. Ha habido varios casos de corrupción que no han pasado a más. Bueno, empezamos desde la campaña de Petro, ¿no? Cuando su hijo recibió dinero de un criminal para la campaña. Pero dentro del gobierno ha habido varios casos. Pero uno en particular es el que vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de dos, pero están relacionados. Ustedes se acordarán de el infausto Iván Velázquez. Bueno, Iván Velázquez fue ministro de la Defensa de Petro los primeros años. Hace poco, relativamente, salió del ministerio y se fue a un exilio dorado al Vaticano. Pero siendo ministro de la Defensa, ocurrió una cosa, que es esta. Hubo otras muchas cosas que ocurrieron, pero esta en particular. Hubo un accidente de un helicóptero y murieron unos oficiales. El accidente, aunque oficialmente se dijo que era por el clima, no fue por el clima, fue por falta de mantenimiento de las aeronaves. Unos helicópteros rusos Mi-17, creo que eran. Bueno, esos helicópteros, pues había comprado, no los compró Petro, los compró un gobierno anterior, no recuerdo quién. Ya tenía tiempo esa flotilla de estar ahí y habían pasado creo que 1 o 2 mantenimientos ya. Esos mantenimientos los tenía que hacer por contrato Rusia. Porque así se hizo el contrato, porque tenía alguna reserva de, no sé, maquinaria, repuestos, en fin, no lo sé. Los tenían que llevar a Rusia.
Cuando ocurre esto, pues hay un informe que determina que tienen que llevárselos a Rusia. Pero ustedes se acordarán que por ahí, por esos días, sale el conflicto Rusia-Ucrania y entonces pues hay embargos puestos que no se podía enviar ese tipo de maquinaria ni otra a Rusia. Un viceministro de Iván Velázquez, encargado de hacer la negociación, y entre comillas, negociación del mantenimiento de estos helicópteros fuera de contrato, o sea, violando el contrato, a sabiendas de Iván Velázquez, llega a una negociación con una empresa estadounidense que por $32 millones les iba a dar mantenimiento. Bueno, él hace la negociación, pero el que aprueba el contrato es Iván Velázquez. O sea, no puede decir que no sabía. Por supuesto, él dice que no sabía y que pasaron encima de su autoridad pamplinas. Todo esto es relevante ahora porque esta semana que termina, la Fiscalía acusa ahora al viceministro, al ex viceministro, de ese negocio corrupto. Solo acusa al viceministro, no acusa al responsable, a quien autorizó el contrato. En todo ministerio, en toda secretaría, en toda dependencia pública, la autoridad máxima es la responsable de lo que sucede. Por acción o por omisión. En este caso, por acción, porque aprobó el contrato Iván Velázquez. Pero, ¿qué les parece? Que Iván Velázquez puso a su fiscal general. No, le suena la película, ¿verdad? Ya la vimos antes, pero bueno. Petro nombra como fiscal general a Luz Adriana Camargo, la mano derecha de Iván Velázquez acá en Guatemala. Y por supuesto, Luz Adriana, pues ahora está defendiendo a su jefecito. Está protegiendo a su jefecito, acusando solamente al viceministro y no al ministro, como tendría que ser. Por supuesto, Iván Velázquez se pretende desentender de todo esto. Yo no fui, a mí no me contaron. El asunto es que siempre sí le contaron. Iván Velázquez tuvo, desde antes de venir a Guatemala, estando en Guatemala y estando en el ministerio, a una persona de su entera confianza, no la vamos a mencionar por resguardarla, pero esa persona elaboró un informe detallado de qué es todo lo que tenía que hacer para darle mantenimiento a esas aeronaves. Se lo dio a Iván Velázquez. Iván Velázquez sabía, siempre supo. Y como digo, autorizó ese contrato por $32 millones, que por cierto no llegó a concretarse porque lo detuvieron porque era claramente corrupto. Hasta para ellos era demasiado corrupto. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si con el nuevo presidente, que no puede destituir a la fiscal general, un poco como acá, hay un proceso en el Senado, ¿verdad? Que la pueden hacer un juicio político, pero no, el presidente no la puede destituir. Pero estoy seguro que va a haber mucha presión para que los responsables de ese y otros actos corruptos, y además otros actos inhumanos, como dejar sin defensa, dejar sin operativos, sin agentes, una vasta zona de Colombia en donde, oh sorpresa, el narcotráfico floreció. Pero bueno, esas son otras cosas que tendrá que enfrentar en Colombia y en Estados Unidos. Pero bueno, también en Colombia, esta semana, ahora que está por salir Petro, le salen sus cositas. Hay un par de hermanas, Verónica y se me olvida Juliana Guerrero, y unas muchachas guapas, jóvenes. Estoy seguro que eso tuvo algo que ver para que Petro las contratara. Están envueltas en un escándalo de corrupción, en un esquema de corrupción sin precedentes. Petro, un hombre de muchas debilidades, de muchos vicios, de muchas fallas morales, evidentemente tuvo una debilidad
por estas chicas y les dio un enorme poder que les facilitó establecer un entramado de corrupción en donde cobraban hasta por cita. Cobraban, si usted se quiere reunir conmigo, me tiene que pagar tanto. Son un montón de millones porque ya saben que Colombia, la moneda es así. En realidad no es que sea muchísimo dinero, pero es dinero solo por sentarse y escuchar 10 minutos lo que una persona quería plantearles. Ya después, si lo que era un negocio, si era un contrato, pues pedía por adelantado creo que el 10% y una participación en el negocio. En fin, las hermanitas Guerrero cobraban a empresarios, a supuestos empresarios, por citas, como digo, por contratos, por adjudicación de contratos y un porcentaje cuando eran adjudicados. Y yo no sé si Petro estaba metido en la jugada, puedo creer que sí, pero el hecho es que durante la administración del socialista, del comunista realmente Petro, me voy a lanzar y a decir del tarado Petro, ¿cómo es posible que una persona lleve por ese derrotero a su país? Es una canallada. Yo no sé si él estaba metido, pero pasó en su gobierno. Y así como esta estructura de corrupción, hay muchas más. Benedetti, otro de sus aliados, también causó N escándalos. Laura Sarabia, la que hasta hace poco era embajadora, creo que en el Reino Unido de Colombia, también ahora, esta misma semana, se terminó de confirmar, porque el caso no es nuevo, se terminó de confirmar que dio órdenes ilegales para intervenir ilegalmente las conversaciones de una empleada de ella y hacerle una prueba de polígrafo. Todo esto, por supuesto, ilegal. También tendrá que responder. Y todo esto a la ciencia y paciencia del tarado ese, que no sé qué va a hacer de su vida, pero debiera de pasar por lo menos los próximos años enfrentando acusaciones y defendiéndose, si es que puede, de todo lo que hizo. Vamos a ver qué pasa con la nueva administración, porque como digo, no puede echar a la fiscal general, pero la fiscal general también podría estar cometiendo ilegalidades si no procesa a quienes tienen que procesar de la administración de quien la nombró, de Petro. Yo no sé si al final hay justicia terrenal, pero siempre hay justicia divina. Y todas esas personas, incluyendo por supuesto Iván Velázquez, tienen que pagar lo que hicieron, acá o allá. Vamos a ver, ojalá que sí, por el pueblo colombiano. En Guatemala, vámonos de regreso. Esta semana, yo creo que no hay solo dos noticias, pero quiero comentar dos cosas. La eterna pugna, el eterno, parece ya eterno problema en la Universidad de San Carlos, en donde el rector, entre comillas rector, el usurpador Mazariegos, cometió un abuso más. O sea, lamentablemente no puedo ser el último, es solo el más reciente. Unos chicos, parece que el número es de 30, o sea, no es que sean cientos o miles, pero 30 estudiantes no se pudieron inscribir para este segundo semestre porque, sus registros desaparecieron. Desaparecieron por arte de magia. Registros, ustedes comprenderán que en estos dados tiempos, los registros no solo son de papel, también electrónicos. Bueno, ni uno ni otro. No hay registro, como que no hubieran existido. Y por supuesto, habían cursado semestres anteriores. Tienen sus inscripciones, tienen sus incluso notas del semestre anterior, así que por supuesto que estaban inscritos y ahora desaparecieron. Ante este más reciente abuso, pues los muchachos han buscado apoyo en distintas autoridades y no lo han encontrado. Nadie. Así como hasta ahora no ha habido, muy sospechosamente, no ha habido una sola acción
que tienda, que le pegue centro a la esencia del fraude cometido por mazariegos. Hasta ahorita solo se han ido por las ramas, aparentemente, pero no es posible que con ese antecedente, es decir, con que las autoridades judiciales y autoridades judiciales constitucionales no hayan encontrado una sola acción que haya estado bien planteada. Es ridículo, insisto, pero ahora con esto, no puede ser que ante esto tan obvio, nadie actúe en su favor de los estudiantes. Yo me pregunto, todos esos jueces, magistrados, que probablemente estudiaron en la San Carlos, ¿cómo dejan pasar todo esto? Les debería dar vergüenza, la verdad, pero bueno, ya vemos que no hay vergüenza, sino que lo diga la magistrada nominada, mejor dicho, nombrada por mazariegos, que es cierto que los magistrados de la CC no están sujetos a al mismo rigor a las causales de excusa de impedimentos, pero por decencia, cuando tienen interés en un caso se deberían apartar. Y esta señora no se ha apartado de ninguno de los casos que involucran directamente a la universidad, teniendo un claro conflicto de interés. Es realmente preocupante que alguien tan joven, digo, no porque los viejos no tengamos esa misma condición, pero que alguien tan joven, desde tan joven, pierda toda decencia. La verdad que no sé hacia dónde va a ir eso. Preocupante que todas las autoridades, o la gran mayoría de las autoridades judiciales, no tengan conciencia de la majestad de la ley y se la pasen por, iba a decir otro lugar, pero el Arco del Triunfo. Y en este caso en particular, no ayuden, no resuelvan ninguna de las acciones que se han planteado para resolver la ilegalidad de la desaparición de sus registros. En fin, no será la última vez que en este programa hablemos de las ilegalidades de la universidad o en la universidad, pero genuinamente espero que no sean muchas más. Bueno, el último tema de esta semana. Ayer, en horas de la tarde, nos enteramos de que el ex fiscal Rafael Curruchiche se salvó de una orden de captura. Otro fiscal también, no recuerdo ahorita el nombre, pero el ex fiscal Curruchiche, quien dirigió la FESI los últimos años, muy públicamente, ridículamente públicamente, evadió una orden de captura porque autoridades judiciales lo salvaron, lo protegieron. No es cualquier autoridad judicial, es el juez Freddy Orellana, el tan controvertido Orellana, por sus fallos, a ver, por su participación en el caso Zamora, por su notoria participación y resoluciones en la cancelación vía penal, en mi opinión, la vía incorrecta, ilegal, del partido Semilla. Insisto, de nuevo, las autoridades judiciales no puede ser que, claro, puede haber un juez que haga barrabasadas, pero no puede ser que todos para arriba estén involucrados en mayor o menor medida en dejar pasar ilegalidades, pero, en fin, justicia terrenal o divina, ¿verdad? Bueno, el juez Orellana salvó a Curruchiche de una orden de captura, y no solo eso. Habiendo sido ordenada esa captura, por supuesto, había allanamiento, había inspección y registro. No solo eso, sino que canceló la captura, canceló el allanamiento y ni siquiera permitió la citación a declarar.
Yo imagino que esto va a escalar o se va a emitir una nueva, pero los titulares de ayer decían: Curuchiche evadió la primera captura. En efecto, es solo la primera. Estoy seguro, estoy convencido de que habrá muchas más por la gran cantidad de actos anómalos, probablemente ilegales, que cometió en su gestión. En 8 años de gestión de Consuelo Porras, muchas cosas pasaron y muchas cosas dejaron de pasar y que debieron haber pasado. Y esperemos que esta gestión del fiscal García Luna enderece la ruta, el camino, el barco, como quieran decir. Eh, un, un buen paso es este. Bueno, ya ha dado buenos pasos. Primero transparentar los sueldos, su sueldo y el de los fiscales. Costó un poquito, ¿verdad? Pero finalmente lo hizo. Cerrar la FESI, esa fiscalía sin sentido, sobre todo luego de la salida de CICIG. Y ahora procesar, pedir que enfrenten proceso penal, como muchos otras veces pidieron Curuchiche y demás que otros lo hicieran y criticaron tanto cuando no lo hacían. Bueno, ahora él no lo está haciendo, pero esta es solo la primera. Vendrán más, estoy seguro. Lo terrible es que, así como vendrán más, también habrá más jueces como Orellana, si es que no es Orellana, que protejan a sus compinches, aliados, amigos, no sé, que sean socios, y no permitan que enfrenten proceso judicial. Porque, ¿cómo era aquello de el que nada debe, nada teme? ¿Cómo era aquello de nadie es superior a la ley? No aplica ahora para ellos. ¿O ellos sí son superiores a la ley? Pues no, no lo son. Y así como habrá, estoy seguro, insisto, varios procesos en su contra, ya sean por acusaciones particulares o por investigaciones propias del Ministerio Público, porque siempre hay un documento, siempre hay un rastro, o siempre hay alguien que fue afectado y puede contar la historia. Siempre hay alguien al que le hizo daño, que le pudo haber hecho daño y ahora quiere pues que rindan cuentas quienes hicieron tanto daño. Acá o allá. Y cuando digo acá o allá, no, ahora no me refiero a la justicia terrenal o divina. No, acá en Guatemala o allá en Estados Unidos, en el norte, ¿verdad? Probablemente porque probablemente hay algunas cosas que hayan caído en su jurisdicción y que puedan ser investigadas y requieran de enfrentar la justicia en inglés. Como dicen, ir a ver a Mickey sin boleto de regreso. No sé qué va a pasar con eso. Ahora que lo pienso, esta frase, no sé qué va a pasar, ha sido recurrente en este episodio. Y esa es una de las cosas que nos pasa en este país. La incertidumbre de lo que va a pasar. Hombre, nadie tiene una bola de cristal para saber exactamente qué va a pasar, pero el grado de incertidumbre que vivimos en este país con todo. No sabemos si al fin vamos a pagar UCI o no. No sabemos si al fin se va a prorrogar el impuesto de circulación o no, que en mi opinión no debería de prorrogarse porque pues 6 meses son suficientes para pagarlo. No sabemos si vamos a tener finalmente una ley de puertos o no, luego de tantos años de discusión. Es la hora, es el día, la fecha, que ni siquiera se ha planteado la normativa para separar las operaciones de la regulación aérea, algo que desde el primer año de gobierno se planteó el gobierno y no ha avanzado. No sabemos qué va a pasar mañana. Eso es lo terrible. No sabemos muchos si vamos a regresar a la casa. Esa terrible sensación de que miles de guatemaltecos tienen o tenemos de salir a trabajar, de salir a proveer para nuestra familia y no saber si vamos a regresar. ¡Wow! Así, ahora que me pongo a pensar,
Eso de no saber qué va a pasar con Curuchiche o con los estudiantes, realmente lo de menos, cuando ni siquiera tenemos certeza de nuestra vida, de nuestra seguridad en Guatemala. O de la seguridad jurídica también en Guatemala, porque con autoridades judiciales como las que acabamos de hablar o de hablar de ellos, wow, no sabemos, no hay certeza jurídica de cómo va a resolver una corte de constitucionalidad que, por ejemplo, puede tener una jurisprudencia sentada de décadas y como ellos los magistrados no están sujetos a su propia jurisprudencia, la pueden cambiar el día de mañana. Por supuesto que ha pasado y va a volver a pasar, lamentablemente. Esa no es certeza jurídica. En Guatemala no hay certeza de nada. Ni siquiera si mañana va a amanecer. Bueno, eso sí, ¿verdad? Porque eso no depende del gobierno, gracias a Dios. No hay certeza de nada en Guatemala. Un episodio corto, muchas cosas que hablar, pero realmente gastar saliva, perder tiempo cuando no hay certeza de qué va a pasar, creo que es una pérdida de tiempo, por supuesto. Espero que para el próximo viernes tenga otros temas más sustanciosos de qué hablar y haya un poquito más de certeza. Bueno, lo cierto es que termino el programa y nos vemos el siguiente viernes. Hasta pronto.